Gracias por la invitación a este segundo Simposio Internacional de Investigación en Ciencias e Ingeniería 2021 en la Corporación Universitaria Republicana. Quiero agradecer al Grupo GIS, al Grupo OCA y al Centro de Investigaciones por compartir pues estos espacios académicos tan importantes tanto para docentes, estudiantes interesados en todos estos temas de investigación. Hoy vengo a hablarles de la inteligencia artificial y el mercado laboral. Hace parte pues de la mesa de trabajo factor humano en la ingeniería industrial para este simposio. Les habla el ingeniero Henry Fajardo Fonseca y quisiera que comencemos recordando pues algunas de las palabras de Klaus Schwab, que fue el fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial hace unos años y autor de la cuarta revolución industrial. De hecho, el año pasado estuvimos hablando también en el primer simposio acerca de las cuatro revoluciones industriales y por las cuales pues estamos aquí hoy, tanto el sector educativo, el sector empresarial, el sector gubernamental. De lo cual pues recordábamos algo que también este director del Foro Económico Mundial decía, recordando algunas de sus palabras, decía: la fusión de tecnologías que difumina las fronteras entre lo físico, lo digital y lo biológico, pues hace parte de lo que en esta cuarta revolución pues estamos viendo. De ahí parte pues el tema de los sistemas cibernéticos, recordando también que esto lo que hace es integrar las capacidades de computación, almacenamiento, comunicación, junto pues a las capacidades de seguimiento, control de objetos en el mundo físico. Eso hace parte pues de lo que en esta cuarta revolución industrial pues estamos viendo. Por lo general, pues estos sistemas ciberfísicos están conectados entre sí y a su vez conectados con el mundo virtual de las redes digitales globales. Por eso es tan fácil ahora pues tener comunicaciones con cualquier parte del mundo en tiempo real, que es lo que nos ha pasado durante sobre todo los últimos 2 años. ¿Listo? De hecho, de las grandes aplicaciones que tiene esto en el sistema médico, en la parte industrial, en la parte de sensores que podemos ver en el tema de tránsito, en los espacios inteligentes y cerrados que muchas veces podemos encontrar en algunas conferencias y en algunos campos tecnológicos y de laboratorio, en el tema del transporte. Entonces, estamos viendo cómo esta cuarta revolución industrial pues está desarrollando una serie de temas bastante interesantes sobre ello. Pero pues es importante pues comentar que pues quedan unas preguntas por resolver y sobre todo por la velocidad de la innovación de la cual estamos mirando, pues que hay también discusiones acaloradas frente pues al futuro de la humanidad y específicamente sobre el mercado laboral. Algunas de las preguntas son como estas: ¿puede nuestra comprensión estar al día de los cambios que tenemos ante nosotros? ¿Cómo nos podemos adaptar? ¿Acabarán las máquinas dirigiendo nuestra vida? ¿Qué significa ser humano en la era de las máquinas? Entonces, cosas que finalmente pensábamos que era de ciencia ficción, pues ahora se ha convertido pues en lo más real que tenemos a nuestro alcance. Y lo mismo lo decía Schwab en el 2016. ¿Qué hacemos con máquinas cuyos límites quizás no sepamos cómo podemos imaginar, de lo que hay veces vemos en las películas, vemos en esa ciencia ficción que nos presenta pues Hollywood y pues el resto de espacios que muchas veces en el cine podemos ver? ¿Listo? Ya pues el tema de la inteligencia artificial pues está cada vez más al lado de cada uno de nosotros. Miremos algunos de los conceptos que integra esta inteligencia artificial y cómo de ahí podemos estructurar también pues el tema que nos compete hoy, y es el asunto pues del mercado laboral. Entonces aquí es importante tenerlo en cuenta.
La inteligencia artificial, pues realmente es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Entonces, de ahí aparecen las cuatro sistemas que finalmente pues permiten ver cómo efectivamente pues estas máquinas se están construyendo, se están desarrollando frente a eso. Las primeras son los sistemas que piensan como humanos, automatizan actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje. Ejemplos de ello pues son las redes neuronales. Los sistemas que piensan racionalmente, ¿sí? Se investiga cómo lograr que las máquinas puedan percibir, razonar y actuar en consecuencia. De ahí pues algunos de los ejemplos como los sistemas expertos que ya existen pues en el mundo y se están desarrollando cada vez más. Sistemas que actúan como humanos. Se trata de computadoras que realizan tareas de forma similar a como las hacen los humanos. Entonces, pues ahí hablamos de los robots. Y finalmente los sistemas que actúan racionalmente. Son aquellos que tratan de imitar de manera racional el comportamiento humano. Entonces, ejemplo de ellos son los agentes inteligentes. Todo este inicio de explicar un poco pues el tema de la inteligencia artificial pues nos va a llevar a determinar qué es lo que ha pasado en el mundo durante los últimos años. Y por eso pues se ha hablado de las oleadas de la inteligencia artificial desde el 2010, sí, que fue pues la primera incursión finalmente pues de esa inteligencia artificial en internet, ¿no? Entonces se dio con la búsqueda de publicidad, juegos, comercio electrónico y estilos de vida que en el día a día pues tenemos desde hace algunos años. En el 2014 pues se hablaba de la segunda oleada, ¿cierto? Ya en los negocios, en bancos, seguros, comercio, educación, servicios públicos, servicios médicos, logística, cadena de suministro, el back office que muchas veces tienen las empresas dentro de ello. En el 2016 ya una tercera mucho más desarrollada, la percepción de la inteligencia artificial en el tema de seguridad, venta minorista, energía, inteligencia artificial e Internet de las cosas, hogares inteligentes, ciudades inteligentes, ¿cierto? Que finalmente pues estamos viendo pues en algunas ciudades del mundo, listo, esperamos que aquí en Bogotá y en algunas de nuestras capitales podamos tener esa oportunidad de verlo rápidamente, pero con mucho decir, pues el tema de seguridad es importante. En el 2018, la cuarta oleada, ¿cierto? La inteligencia artificial autónoma, ya se habla de los almacenes inteligentes, la fabricación, la agricultura, coches autónomos, robótica, muchos más desarrollados en ese sentido. Y pues aquí vamos, en esa oleada, listo, que esperemos pues pueda durar 1 o 2 años máximo y vendrá pues otra oleada. He recobrado pues algunos de los informes que muchas veces pues encontramos muy interesantes y que finalmente pues nos están mostrando pues hacia dónde va pues este mundo de la inteligencia artificial, del empleo y qué es lo que ha pasado. Uno de ellos es el de Deloitte Tsai en el 2018 y hablaba que el 57% pues, de los líderes empresariales cree que la inteligencia artificial transformará la empresa en los próximos 3 años. Listo, estamos en el 2021 y creo que pues estamos en ese momento viendo cómo efectivamente se está desarrollando eso dentro de las empresas. Sin embargo, pues mucho de esa transformación pues es en sectores, sí, con un 38% y eso es pues lo que finalmente vamos a ver. En ese sentido, pues la trayectoria pues es un poco clara. Se está pretendiendo que en la mayoría de las actividades humanas, pues la inteligencia artificial pues está dada a mostrarse, listo, y creo que para cada uno de nosotros pues es fundamental reconocerla y verla y saber de que estamos viviendo en ese sentido. Se habla también de que hay perdedores y ganadores frente a eso y pues ese es muchas veces el costo del desarrollo, ¿sí? Siempre habrá empresas, personas, gobiernos
países desarrollados y menos desarrollados que muchas veces pueden aprovechar o no pueden aprovechar esas situaciones convergentes. El otro informe de PricewaterhouseCoopers en el 2017 decía que ellos haciendo esas investigaciones de inteligencia artificial decían que esta inteligencia artificial permitirá la creación de riqueza nunca antes vista, ya que se calcula que aumentará en alrededor de 15,7 billones de dólares el Producto Interno Bruto más o menos hacia el 2030. Listo, y eso pues ya estamos cerca, ya prácticamente estamos en el 2022 y eso pues estará cumpliéndose en 8 años. Y eso pues entrará en un aumento acelerado hacia el 2050. Pero ¿qué sucede? Pues en el mundo pues tenemos que ser conscientes que el poder de las comunicaciones es fundamental precisamente para que esta inteligencia artificial también pues se siga desarrollando y lo ha hecho. Y tenemos que ver cómo los países, los continentes, aquellos bloques económicos pues son los poderosos como pues Norteamérica, Europa, Oriente Medio, pues no tanto, pero sí finalmente pues está en crecimiento. Asia, que pues esperamos que siga creciendo no solamente China, Corea, Japón, sino otros países a su alrededor, Oceanía, y pues vemos que pues los más lentos en crecer pues en Centroamérica y pues África. Tenemos obviamente unas estadísticas bastante interesantes como en Norteamérica el 94,6% pues finalmente de ese desarrollo, de esa tasa de millones de personas pues tienen acceso realmente a Internet. Estamos en crecimiento, pero necesitamos ver cómo eso se da. Esas son estadísticas que hay que tener en cuenta debido a que pues esto funciona pues en Internet y debemos ser conscientes de ello. Ahora, ¿cuál es el papel de las empresas? ¿Sí? No solamente pues aquellas empresas como DeepMind, que fue aunque una empresa inglesa que se creó por allá hacia el 2010, pues fue adquirida por Alphabet Inc., que es precisamente pues la que pretende ser pues una de las más importantes porque es de Google. Entonces decía que había un incremento de 15,7 billones de dólares de Producto Interno Bruto, pero no solamente ellos, pues seguramente van a ser pues los precursores de ella, sino pues va a tener el acceso a que otras empresas pues también tengan parte de esa torta. Y no solamente estamos hablando de las grandes empresas, sino también de las medianas y de las pequeñas. Y esa es la invitación de ver cómo nuestro país pues puede ser puede llegar a ser pues pionero también en estos campos de la inteligencia artificial. Y ahí el papel de los ingenieros, de todos los ingenieros mecánicos, industriales, de sistemas, ¿cierto? Aquellos que finalmente pues también pueden desarrollar nuevas tecnologías en la agricultura, en el clima, todo eso pues hace posible que finalmente pues se dé un boom bastante interesante en ese sentido. Bien, entonces es una oportunidad que se debe presentar y finalmente pues son las empresas las que deciden pues hacia dónde pues dirigir sus esfuerzos en ese sentido. ¿Listo? Por ejemplo, empresas tan grandes que ustedes y yo conocemos como Amazon, Procter Gamble y algunos grandes almacenes de superficies como Walmart en Estados Unidos, finalmente pues han llegado a desarrollar pues sistemas inteligentes para las ventas de sus productos, ¿listo? Y sobre todo pues que el gran beneficiado pues va a ser pues el común, las comunes personas que finalmente pues vamos a adquirir las cosas. Aquí pues obviamente en Latinoamérica y en Colombia especialmente pues las grandes superficies seguramente también están pensando pues en ese sentido. Entonces hay un compromiso finalmente pues gubernamental, empresarial, profesional, técnico y operativo que debe ser aprovechado por todos y sobre todo estas nuevas generaciones de muchachos que están pretendiendo pues entrar a este mercado laboral. Esta es una oportunidad importante.
Se hablaba hace unos años de una pérdida de empleos que se iba a dar hacia el 2030 más o menos, con una cifra de 800 millones de posibles empleos que se perdían. Sin embargo, pues frente pues al desarrollo también de estas nuevas tecnologías, en un estudio que hizo Harris, Kimson y Swedel en el 2018, finalmente dijeron que la automatización puede llegar a eliminar entre el 20 y el 25% de los puestos de trabajo actuales, afectando obviamente pues las rentas de cada uno de esas profesiones en un momento determinado. Entonces, sí, no, como podremos decir, uno diría, eh, como algún filósofo decía, perder es ganar un poco. Pues, ¿qué podemos ganar frente a la pérdida de empleos? Podemos ganar la oportunidad de que estos jóvenes pues puedan aprovechar estas nuevas tecnologías para hacerlo. Si en Estados Unidos, por ejemplo, que también se ha hecho un cálculo que se pueden perder entre 30 a 40 millones de empleos, finalmente también habrá la posibilidad de poder llegar a encontrar posibilidades de que ellos puedan desarrollarlos, ¿sí? Y desarrollar pues otros campos de la inteligencia artificial precisamente para poder pues ser artífices del cambio. ¿Qué oportunidades laborales hay para ingenieros? Pues hay una serie de nuevos puestos como el Growth Hacker, ingenieros de Internet de las cosas, consultor de hacking ético, gestor de robots colaborativos, desarrollador de aplicaciones para bots, chatbots, diseñador de nubes, gestor de seguridad, expertos de impresoras 3D y fabricación aditiva, ingenieros en robótica, ingenieros de objetos inteligentes, sobre los cuales pues necesitamos hacer que pues estos nuevos ingenieros pues desarrollen pues nuevas competencias. Ya desde el 2018 en el reporte del futuro del trabajo pues se hablaba precisamente de cómo pasar de esas habilidades manuales a habilidades mucho más cognitivas, emocionales, de trabajo en equipo, que finalmente pues se ha venido hablando durante muchos años, pero que poco se ha desarrollado. Por eso pues esas nuevas competencias tienen que ser pues, desarrolladas constantemente. Creatividad, aprendizaje activo, liderazgo, influencia social, pensamiento crítico y análisis. Y vuelvo a decir, se ha venido hablando constantemente, pero pues nos hace falta pues trabajar ahí. Y ahí está el papel del sector educativo. Entonces, ese papel del sector educativo finalmente pues va a ser pues no solamente para aquellas instituciones técnicas, tecnológicas, sino también las universidades, los centros de desarrollo tecnológico, que finalmente incluyen dentro de sus pensums pues algunos cursos, diplomados, algo especial que se les pueda mostrar no solamente a las personas que van a estar en pregrado, sino en posgrado, especializaciones, maestrías y doctorados, y de aprovechar pues esta tecnología y sobre todo esta inteligencia artificial que pues está inundando pues todo el sector de los negocios. Por eso, dentro de esos cursos que se sugieren, la idea es que se puedan ofrecer, por ejemplo, cursos de análisis de datos, estadística computacional, aprendizaje de máquina o lo que se conoce como machine learning, o aprendizaje profundo que se llama deep learning. Listo, programación y desarrollo de lenguajes de programación. Listo, y todo ello incluye en la ciencia de los datos. Entonces, hay una serie de reflexiones frente a lo que, por ejemplo, un país como pues China finalmente pues quiere desarrollar frente pues a todo el trabajo que finalmente se puede hacer, ¿cierto? Y es que efectivamente pues la inteligencia pues artificial pues llegó para quedarse, listo, pues podría incrementarse la innovación en un 12%, llegando a, a, a otros espacios finalmente pues de mejorar pues los recursos de las empresas, ¿cierto? Que efectivamente pues se da. Entonces, aquí
pues tenemos que decir que pues las competencias están para desarrollarse, pero de pronto el COVID aparentemente pues nos llegó en un tiempo en el cual pues no estábamos preparados, pero ahora creo que estamos más preparados para seguir aprendiendo porque desnudó muchas de las falencias que se tienen en el mundo empresarial, en el mundo educativo, y creo que llegó la hora precisamente pues para desarrollar esas competencias. Dejo pues una reflexión pues para todos. Esto pues es un tema muy amplio, muy grande, que efectivamente pues quiero que efectivamente se tenga en cuenta de aquí en adelante, y creo que ustedes pues son conscientes de eso. Problemas de empleo versus oportunidades laborales, pues esa es la cuestión, y espero que pues sigamos en otro momento ampliando pues este tema. Creo que da para mucho más. Muchas gracias, y espero que pues la inteligencia artificial pues sea un beneficio para todos y no pues un problema. Muchas gracias.